Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado en Podología en mención ortesis y reconstrucción ungueal con el módulo Nuevas técnicas de ortesis de silicona y sus aplicaciones, que estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández Díaz. Para el buen desarrollo de esta ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el docente los solicite, para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas tardes, podólogo Marco Antonio, le doy paso a su ponencia. Muy agradecido. Muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Nuevamente estamos con un tema también, como de costumbre, muy interesante. Rogamos a todos los presentes prestar más de la acostumbrada atención. Vamos a guardar orden y respeto al resto y a todos para poder beneficiarnos de dicha información. Les comparto pantalla. Vamos allá. Y vamos a hablar de las órtesis de silicona. De hecho, las órtesis de silicona ya se han utilizado largo tiempo como parte de los métodos de ortésica para solucionar diversos problemas en los pies vinculados a deformidad, alteraciones biomecánicas, dolor, etcétera. Entonces, podemos pensar que en el largo del tiempo tal vez no haya habido nada nuevo, sin embargo, resulta que hay cosas nuevas en la ortésica de silicona, pero vamos a conocer por lo menos algunos beneficios y las condiciones de las mismas. Hablando un poco de los antecedentes históricos de las siliconas, las órtesis de siliconas llegaron a la existencia gracias a investigadores químicos. La aplicación de las órtesis digitales se inició en los años 50, utilizadas como protectores de diversas zonas del pie que estaban sometidas a fricción, a presión excesiva por parte del calzado, actuando como protección de partes del pie que reciben traumatismo inducidos por el estrés mecánico repetido durante el caminado, ¿verdad? Si todavía pensamos que hasta el siglo XVIII los calzados no tenían pie izquierdo y derecho, eran iguales, no había izquierdo y derecho, todavía en la implicación mayor, ¿verdad? La silicona, que es ese material a través de unión de átomos de silicón, fue descubierta por Frederick Stanley Kipping en Inglaterra en 1900, cuando intentaba fabricar compuestos de silicio. Algunos de los compuestos orgánicos usuales derivados del carbono, sobre todo de la acetona. Entonces, debido a que en aquellos entonces el carbón era el principal combustible, y podemos pensar que el carbón era el principal combustible en aquellos entonces, sí, pero si analizamos, por ejemplo, países como México, la generación de su energía eléctrica todavía consume un 40% de quema de carbón coque. Todavía queman carbón en este milenio para generar energía eléctrica. En aquellos entonces básicamente era la única alternativa, entonces tenían que buscar situaciones nuevas dentro de la química y se empezó a investigar el silicio. Los estudios de Kipping obtuvo una mezcla de polímeros que recibió nombre de silicona, derivado del sílice, pero ya tenían ese compuesto, ese derivado, pero todavía no sabían en qué podían utilizarlo debido a sus cualidades. Eso tuvo que pasar aproximadamente 30 y tantos años, para 1937. En los años 50 comenzó la aplicación de las órtesis digitales en España y tiempo después empezó a llevarse a Inglaterra y a otros lugares. Hay que hacer notar que España, debido a los decretos del Real Decreto de 1860,
fue cuando se instituyó las facultades de podología. Esa es la razón por la que siempre hacemos referencia a España. Entonces ahí se utilizaban bloques de espuma de látex troquelados cubiertos de leche de látex para conseguir alinear los dedos. Entonces imagínense que era un panqueque de polímero y al cual tenían que embebirlo de la silicona y atraparlo allí, pero era leche de látex con el que hacen los neumáticos. Tenían que agregarle algunas sustancias como el azufre para tratar de que solidificara. Sin embargo, es bien conocido que el látex puede producir muchas reacciones alérgicas. El proceso muy largo, laborioso, y por ende producía muchas dermatitis de contacto. Lo que se espera, ¿verdad? Hoy día sigue habiendo muchas alergias al látex, principalmente por el contacto de los guantes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que todavía prevalece, las dermatitis de contacto. Eran muy grandes los volúmenes, ¿verdad? Podían producir isquemias del antepié por compresión. Entonces, imagínate que querían evitar traumatismos y finalmente provocaban isquemia, ¿no? Entonces, técnicas fallidas. La pregunta es, ¿y por qué sucedía eso? Porque en aquellos entonces se hacía una simple prueba y luego la aplicación empírica, ¿verdad? De, a ver, haz esto. El conocimiento científico actual lo que va abogando por podología basada en evidencia. Podología basada en evidencia. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que no era podología basada en evidencia. Pues la evidencia se daba ya cuando la isquemia se producía, ¿verdad? Entonces, vamos moviendo el esquema, ¿no? Entonces, la realidad es que la evidencia científica requiere de mucho tiempo y estudio. Entonces, en aquellos entonces, pues lo que se hacía era recabar, nada más las experiencias. Eso es el empirismo. Posteriormente se utilizaron órtesis fabricadas con piel, goma espuma, que se fijaban con anillos de goma elástica graduable, ¿verdad? Así, literalmente puestos por encima. A partir del 1965 se comenzó a trabajar con siliconas monocomponentes. Estas eran mezcladas con mallas, vendas tubulares, goma espuma, pero también producían muchas dermatitis de contacto, tanto el paciente como el profesional. Sin embargo, al final de esta presentación vamos a ver una adaptación de esta técnica en la que se hacen preformas también con enmallados de espuma de poliuretano, tubulares de poliuretano, guata, estoquinet, gasa tejida, etcétera. Vamos a ver, realmente se rescató una técnica olvidada. No podemos decir vamos a decir que es algo nuevo, es un resurgimiento y una adaptación. Esa es la realidad, es de lo que vamos a ver al final. Si es que decimos que es un avance, bueno, es un resurgimiento y adaptación. Más adelante explicaremos que hay siliconas, por ejemplo, tipo dental, que es la que vamos a ver, y que han sido ya adaptadas, ¿sí? Las siliconas dentales antiguas llegaron a producir iatrogenias, algunas situaciones importantes, pero ahora ya las siliconas y masillas tienen unas composiciones todavía más versátiles que les dan gran variabilidad. Así es que las siliconas dentales que hoy día fueron modificadas ya dieron a luz algunas siliconas podológicas, y es importante hacer notar que estas tecnologías de silicona relativamente nuevas son del monopolio español. Es decir, si ustedes al final me preguntan, oigan, ¿y dónde podemos conseguir estas siliconas? Solamente hay un fabricante en Europa, el laboratorio Hervitas. Entonces son los únicos a los que vas a poder acudir y comprar. Lo que pasa es que ese laboratorio ya tiene algunas sedes, por ejemplo, en México, y hay una sede distribuidora donde uno les llama y te la envían, ¿verdad? Entonces, ignoro si en el resto del país, pero eso es nada más para que se den una idea.
Década de 1960, dos cirujanos plásticos estadounidenses, Thomas Dillon Cronin, Frank Judson Gerow, colaboraron con Dow Corning Corporation, un laboratorio de materiales. ¿Y qué es lo que hicieron estos médicos? Crearon los primeros productos de silicona para hacer implantes mamarios de silicona. Entonces, a estos médicos se les debe la creación de las primeras prótesis de silicona para aumentos mamarios, el cual comenzó a utilizarse en 1964, 4 años después, con gran éxito hasta entonces, hasta que pues con el tiempo se vieron situaciones, riesgos de infección y otras situaciones y demás. Algunos años posteriores se descubrió la llamada enfermedad del implante y una situación. Sin embargo, todo aquello no fue un impedimento para que la silicona en la cirugía estética surgiera. Es decir, la cirugía estética que hoy conocemos fue una nueva disciplina gracias a este invento de silicona, una prótesis. Acudiendo al juramento hipocrático, estos médicos dijeron, bueno, es que hay que utilizarlo para la reconstrucción en los senos de chicas con heridas, las que tuvimos que remover tumores cancerosos, para efectos de reconstrucción por enfermedad grave, ¿verdad? Pero tiempo después, hasta las anitas se empezaron a utilizar y basta decir que hoy día es una industria multimillonaria la utilización de los implantes mamarios de silicona. Sin embargo, parece ser que estos materiales de implante de silicona a hoy día, dentro de las tecnologías de la cirugía estética de reconstrucción, son de la última línea, porque ahora ya hay materiales nuevos diferentes, después se optó solución salina y otras situaciones. Sin embargo, las implicaciones siguen siendo las mismas. Pero lo importante aquí es ver la historia y el desarrollo de las siliconas hasta llegar a los materiales más modernos, los polisiloxanos, el RT, el HBA, las cuales son siliconas que imitan al látex natural, que son enteramente sintéticas, que tienen cierta carga de silicona. Todas estas masas fueron adaptadas a odontología. Basta decir que estas masas, por sus cualidades mecánicas, son bastante duras, son algo rígidas, y si conseguimos dentro de los materiales en odontología alguna silicona suave, resulta que tiene una vida muy pobre, se fractura, se rompe y no es posible trabajarla. Muy de acuerdo, entonces ese es otro problemita. De ahí que este laboratorio español que les digo que ha explotado en este sentido el mercado de las siliconas en podología, es decir, la ortésica de las siliconas en podología. La ortesiología podológica es un dominio interdisciplinar que combina anatomía, fisiopatología, biomecánica e ingeniería de materiales. La fabricación de órtesis u ortosis para el pie pretende corregir, paliar, compensar deformaciones, defectos propios adquiridos o agregados, defectos de la locomoción como tal por diferentes patologías, distribuyendo las presiones implicadas y llevando el pie a un proceso de estrés. Entonces, este tiene el objeto de paliar en cierta medida mediante la utilización de estas técnicas de silicona. La recuperación de la funcionalidad del antepié es una constante en todos los tratamientos ortopodológicos. La mayoría de los fenómenos que van a acudir y que van a requerir del rescate de las siliconas, en efecto, son fenómenos del antepié, que tiene como finalidad la sincronización de las presiones, la alineación de las cabezas metatarsales, tanto en el momento del apoyo plantar como durante la propulsión, es decir, una adaptación mecánica, estática y dinámica. Claro, esto no quiere decir que en un momento dado podamos adaptar la técnica para una situación retrocalcánea y demás. Decimos del antepié porque es la línea principal.
Existe un abanico muy amplio de patologías metatarsodigitales que han hecho que se estudiara su etiopatogenia y sus diferentes tratamientos. Desde luego, en esta situación de todas las anomalías, patologías metatarsofalángicas, compensaciones de carga, alteraciones de la marcha, la dinámica, la estática, deformaciones y dedos, definitivamente es la cirugía. Sin embargo, hay situaciones que, a pesar de que el paciente puede ir a cirugía, tiene muy buenos resultados con la utilización de estas técnicas ortésicas de apoyo que finalmente resultarían ser conservadoras. Entonces, eso es lo que hay que puntualizar. La silicona, entonces, es un polímero que pertenece al grupo de los elastómeros. Su estructura es de largas cadenas de poliorganisiloxano, que es una imitación del látex natural, que se encuentran enrolladas sobre sí mismas. El material elastómero de poliorganosiloxano, que es el más común hoy día en las siliconas, es una molécula que tiene la capacidad de enrollarse a sí misma. Imagínense una especie de resorte en madeja, el cual cuando le estiran esa madeja comienza a dar largura y cuando la sueltan vuelve a su lugar. Esa capacidad de adaptación de la silicona como tal y los polisiloxanos tiene que ver con otros factores químicos agregados que van a modificar sus cualidades, la viscosidad, la elasticidad, la resistencia, la fluencia, etcétera. Esto depende de cómo la silicona como tal se le agreguen algunas otras cosas llamadas cargas, por ejemplo. Cuando se aplica una fuerza, el polímero se alarga y estas cadenas lineales se desenredan. Cuando la fuerza desaparece, entonces vuelven a enrollarse. Esa es la elastomérica y esa es la cualidad. Vamos, una liga, una banda. El objetivo es reducir el dolor en la área dañada, mejorar la usabilidad de todas las partes del pie, desde luego compensar de alguna manera el feo calzado, la antifisiología del zapato. Teniendo en cuenta la aplicación, los objetivos de estos tipos de elementos, debemos de realizar estudios a profundidad y todo aquel profesional podólogo que se adentra en la ortésica y en situaciones como la silicona digital, debe de realizar estudios de mecánica, biomecánica, CRIP de recuperación, es decir, parte de los procesos de rehabilitación y otro, etcétera. Entonces, ese es el consejo. La silicona tiene características que la hacen especialmente indicada para fabricación de productos ortoprotésicos. Desde el inicio y el desarrollo de la ortésica y de la ortopedia, se tuvo en mira la silicona. Esta presenta gran biocompatibilidad y estabilidad de gran inercia química, soporta temperaturas menos 80 y hasta 250 grados centígrados, por lo que pueden estabilizarse en autoclave, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material, hay siliconas que tienen que ser estabilizadas allí en autoclave, por ejemplo. Hoy día la podología ya tenemos siliconas de agregación o de adhesión en las que sencillamente se pone en la silicona un catalizador y ya no tenemos que estabilizar bajo calor ni ninguna otra condición. Esta propiedad se debe a la composición predominante inorgánica derivada de la sílice. Es estable al envejecimiento, frente a la oxidación, al ozono, pertenece o permanece de forma inalterable por las radiaciones solares. El efecto incluso de algunos químicos, es hidrófoba, antiadherente, resistente a hongos y bacterias. Entonces es importante hacer notar la gran versatilidad de las cualidades de la silicona, de ahí que la ortésica la haya preferido desde el inicio. La silicona que se utiliza para la confección de las órtesis para el tratamiento de algunas pequeñas enfermedades de los pies es tipo bicomponente, como acabo de decir, que se activa por la agregación, adición y agregación, que da lugar a una reacción de policondensación que se realiza en frío.
Entonces no es necesario calentarla como algunos en un inicio tuvieron que hacerse. El proceso en las cuales las cadenas polimerizan con la silicona mediante el entrecruzamiento de los catalizadores. Estos catalizadores pueden ser metales como óxido de aluminio, policromatos, cromo, etcétera, los cuales van a hacer una especie de enlace y puente que van a hacer que la silicona adquiera finalmente las cualidades mecánicas que buscamos. Esto se llama vulcanización en frío. Bueno, el término que utilizan aquí es vulcanización, sin embargo, el término correcto es polimerización en frío, ¿verdad? La polimerización en frío, ya que el vulcanizado por largo tiempo se ha utilizado en la industria a través de la agregación de químicos y calor. Los catalizadores suelen ser generalmente sales de estaño, platino, son incoloros, algunos ya vienen en pasta para darle coloración, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de las órtesis? Dividiremos la aplicación de las órtesis de la silicona según el efecto terapéutico, la duración del tratamiento. Tenemos un efecto terapéutico paliativo. Este tipo de órtesis no afecta la estructura del pie. Tienen la función de liberar zonas de presión de la zona de presión, aligerar lesiones dolorosas, proteger zonas determinadas, evitando microtraumatismo, ¿verdad? Entonces, imagínense donde el pie triangular choca un dedo contra el otro, pues este es un ejemplo de hacer nada más paliativo. El pie continúa en esa situación, puede haber cierto grado de deformidad en el pie triangular, puede haber algo del puente anterior caído, pie redondo, y sin embargo vamos a hacer una almohadilla de silicona que mientras que perdure en el tiempo del uso, puede corregir la posición y cuando se retira vuelve a su forma. Por eso decimos que es paliativa, pero busca en efecto evitar lesiones posteriores, situaciones dolorosas, incapacitantes, traumáticas en el tiempo que lleguen a cronificar y que finalmente llegue a agregar a la articulación importantes otros agregados como exostosis, afectaciones articulares capsulares, retracciones tendinosas y un etcétera. Entonces, a pesar de que es paliativo, en efecto llega a tener un efecto profundo. Correctivo, destinado a corregir las alteraciones del antepié, modificando la estructura, ¿verdad? Donde prácticamente vienen ahí los dedos encimados y hay que bajarlos, en clinodactilia, supraductos, infraductos y demás. Ese es un ejemplo. El sustitutivo prácticamente sustituye una parte, un segmento, por ejemplo, en un pie amputado, el cual busca una extensión de apoyo. En ese sentido se convierte en sustitutivo. Las duraciones del tratamiento provisional indicadas para patologías agudas como infecciones, inflamaciones, úlceras, por ejemplo, una descarga momentánea mientras que ayuda a un proceso de una curación de alguna herida, un dolor. Imagínate un corredor que tiene ahí que fue a correr la maratón y que por poco y se le hacía por ahí una necrosis de las cabezas metatarsales porque abusó en la carrera. ¿Y qué vamos a hacer, señor? Pues muletas y no pise. Bueno, una situación provisional sería un tratamiento de esta naturaleza. También sirve como un entreproyecto al tratamiento definitivo para dar confianza al paciente, por ejemplo. Definitivo, indicadas en patologías estructurales morfológicas confeccionadas con materiales de larga duración, ¿verdad? Ya tienen que tenerlo ahí prácticamente todo el tiempo y se busca modificar los eventos. Las indicaciones de estos tratamientos se han centrado principalmente en las deformidades digitales. Clínicamente se observa una relación directa de estas con la presencia de metatarsalgias, sobrecargas, y las órtesis han supuesto un tratamiento de gran efectividad. Es decir, las anomalías digitales son una expresión última de una cadena de eventos. Quiere decir que sí vemos por ahí falta de alineación digital, rotaciones, dedos en garra, infraductos, clinodactilias, etcétera,
necesariamente hay una afectación del resto de los radios, problemas metatarsales, por ende, compensación de la pisada, etcétera. Entonces, el hecho de llegar y utilizar la silicona con eventos digitales, la silicona de órtesis digital, va a ayudar en efecto a corregir las situaciones de sobrecarga y agregar beneficio a todo el conjunto metatarso, cabezas y demás. Entre las indicaciones de las órtesis digitales se pueden destacar desviaciones del primer dedo, ¿verdad? El hallux, el que es altamente frecuente, fundamentalmente el hallux valgus y su consecuencia de callosidad llamada juanete. No hay que confundir el hallux valgus con el juanete, ¿verdad? El juanete es un agregado en término vulgar de lo que sería una hipertrofia de la cabeza por traumatismo y agregado de exostosidad, ese es el juanete. Entonces puede existir un hallux valgus y no existir el juanete. Entonces hay situaciones del hallux valgus incluso asintomático y otros que efectivamente no. Entonces aún ahí hay indicaciones de esta naturaleza para los eventos de utilizar la silicona. En las desviaciones de los dedos medios en el eje longitudinal que dan lugar a dedos en garra, consecuencias que producen callosidades dorsales y las articulaciones de los dedos. Vamos a decir desviaciones laterales clinodactilias que producen callosidades interdigitales bastante dolorosas y que incluso pudieran ser riesgo importante en un diabético, el cual nos diera, por ejemplo, una lesión por eloma de fondo de saco, eloma mole, el cual puede llegar a complicarse, producir una infección, osteomielitis y pérdida del miembro. Imagínense, entonces, en este sentido, el beneficio importante que trae la utilización de la silicona aquí. Desviaciones del quinto dedo que suelen dar lugar a lo que se conoce como el quintus varos, quinto subproducto o sencillamente dedo desastre. En este dedo también se pueden producir callosidades tipo juanete, en efecto, también. En las desviaciones del primer dedo del hallux, ¿verdad? Y como consecuencia, callosidades del juanete, desviaciones laterales de los dedos, callosidades interdigitales que llegan a ser bastante dolorosas, el quinto dedo, el subproductos, los callosidades agregadas allí, en procesos donde prácticamente el dedo está rígido, como en el hallux rígido, es de mucho valor. Por último, indicadas también en callosidades plantares y durezas plantares. Entonces, en efecto, también puede llegar a situaciones de compensación de la marcha en zona plantar y metatarsal. El aumento de las presiones plantares en zona durante la marcha es el resultado, entre otros factores, de desplazamiento de la almohadilla, la dislocación del panículo adiposo, las cabezas metatarsales caen, golpean, hay fenómeno de retracción, hiperextensión, elevación de las falanges, dedos en garra. Todos estos fenómenos de deformidad, vamos a decir que vamos a abogar por la corrección de alineación correcta mediante el uso de las órtesis digitales, que va a mejorar la sintomatología, desde luego. Ahí en este sentido vemos coherencia en la utilización de las órtesis plantares confeccionadas con silicona para sustituir lo que se ha perdido, ¿eh? El panículo adiposo. También se emplean como elementos amortiguadores de zonas de hiperpresión de las cabezas metatarsales, buenos resultados en pies reumáticos, dolorosos, diabéticos, tratamiento preventivo de fracturas, lesiones, paliando sintomatología dolorosa. Les di el ejemplo del corredor, ese que tiene vigorexia. Él dice, si yo no salgo a correr, sufro. A lo mejor prefiere sufrir correr, imagínate correr una maratón con pie cabo y llega todo el antepié, ahí zona metatarsal dolorida y hasta con hematoma. Y el señor dice, es que yo no puedo dejar de correr. Pues bueno, aquí vemos esta situación compatible con esta cuestión para evitar daños graves. Aunque son tratamientos con escasos efectos secundarios, entre los que se encuentran son la sensación de compresión y dolor. De ahí que lo ideal es que en el momento de hacer una confección de silicona, hay que hacerlo
utilizando el propio calzado del paciente para verificar la situación, hacer las correcciones o de plano recomendar un cambio del propio zapato. Posibles erosiones, eso depende también de la situación mecánica, posibles dermatitis de contacto, prurito, aumento de la sudoración, eso sí. Es muy raro realmente la dermatitis de contacto, pero hay quienes pueden reaccionar con dermatitis de contacto hasta con un jabón o una fruta. Entonces, son raras aquí las situaciones, pero llegan a darse. Las contraindicaciones se limitan a los pacientes que presentan alteraciones dérmicas ya establecidas, micosis, pie de atleta, úlceras, heridas, dermatitis, hiperhidrosis, que deben solucionarse farmacológicamente antes de la confección de las órtesis. También debe valorarse al paciente si tiene suficiente movilidad para aplicarse correctamente la órtesis del pie. Entonces, imagínate en un paciente en estado de fragilidad, difícilmente. Tipos y formas de órtesis más utilizadas. Tipos, la primera clasificación dependerá de la dureza alcanzada por las órtesis de silicona, semiduras blandas y extra blandas. Entonces, ese fabricante, la imagen la vemos aquí, tiene estos tipos, semiduras, blandas y extra blandas. Extra blandas para ayudar a la compresión, zonas importantes de compresión, sobre todo en espacios interdigitales y cabezas metatarsales. Las blandas en procesos de, por ejemplo, de supraductos, correctivos, protección superior para los elomas, los etcétera, es el ideal. Y las sí, las blandas y las extra blandas, por ejemplo, en zonas de apoyo importante. Las semiduras son las más elegidas, por ejemplo, cuando hay que hacer retracciones, formas de omega, para hacer que un dedo baje, por ejemplo. Entonces vamos a ver poquito adelante de lo que estamos hablando. En función de los objetivos terapéuticos que hay que alcanzar, las órtesis paliativas y correctivas, como ya las vimos, en efecto, ¿sí? Entonces aquí nuevamente las paliativas, las correctivas y las sustitutivas. Bien, también hay otra clasificación de forma, la órtesis que conforma mediante la combinación de 5 principales elementos que dan la forma. La fronda es la superficie que se sitúa en el plano transverso dorsal o plantar, es lo que tenemos a la vista por arriba o por abajo. La cresta subdigital es la fronda plantar situada debajo de los dedos, se extiende desde la zona metatarsal hasta el pulpejo. Las aletas son las porciones laterales que actúan de anclaje. Separador interdigital es una aleta, en efecto, que tiene la función de separar los dedos. Y el elemento frontal, situada frontalmente en contacto con los pulpejos de los dedos cuando es necesario. Existen tipos de órtesis digitales dependiendo de la función deseada y como acabamos de ver, tanto el diseño y demás en cada uno de los pacientes, de ahí que estas son formas individualizadas. No va a haber una idéntica a la otra porque se ajusta a la fisiopatología y la anatomía del caso. No obstante, se pueden definir 4 tipologías genéricas. Separadores interdigitales, descargas subfalángicas, anillas o frondas dorsales y tipo omega. Básicamente son todas las situaciones que podemos tener en la configuración de las órtesis digitales. Las órtesis más simples digital con su función, evitar la hiperpresión sobre los dedos ocupando únicamente el espacio interdigital, ¿verdad? Entonces, nada más entre los dedos para aumentar el ángulo interdigital, facilitar la alineación de los radios, incluso del primero,
disminuir su luxación articular en el ángulo interfalángico, incluso producir la aducción del hálux. Los efectos biomecánicos en el resto de los espacios son la disminución del ángulo interfalángico, mantener alineación de los dedos en plano transverso. Eso evita el choque de uno con otro, disminución y tratamiento de los elomas digitales, evitar la formación del hallux valgus cuando este está temprano en sus primeras etapas. Es posible, incluso en situaciones para el tratamiento de los onicocriptosis de poca evolución, en las que genéricamente eso llega a ocurrir precisamente por las deformidades. Es importante hacer notar eso. Aquí tenemos separador interdigital. Vean, en esta parte tenemos la fronda superior y aquí tenemos la fronda baja, inferior plantar, pero nótese que tiene aletas, ¿verdad? Entonces, observamos aquí, viene la cresta y tenemos las aletas, en efecto, ¿eh? Y sin embargo, es un separador interdigital. Cresta subfalángica, las crestas o descargas subfalángicas están indicadas cuando hay dedos en garra reductibles. Se trata de las ortesis que se utilizan más habitualmente. Provoca la alineación de los dedos con sus respectivos metatarsianos, elongándolos. Para eso es la cresta, para estirarlos y mantenerlos en posición, disminuyendo el ángulo de incidencia metatarsal. La ortesis ocupa subdigital del segundo, tercero y cuarto dedos y tienen dos anclajes. El primero y quintos espacios interdigitales son un ejemplo. El efecto biomecánico que provoca estas ortesis de cresta subfalángica es frenar el desplazamiento exterior de los ejes metatarsales, mantener la dorsiflexión de la falange proximal y la plantar flexión de la distal. La estira, sobre todo en el pie griego, por ejemplo, hacia el segundo. Y algunas veces en el cuarto dedo. Finalmente aumenta la superficie de apoyo en la fase de propulsión, entonces va a mejorar la biomecánica. El efecto plantígrado lo va a mejorar. Se ha demostrado que con el uso de estos dispositivos, las presiones, los radios centrales se disminuyen aumentando las del primer al quinto radio, lo cual se hacen efectivos estos elementos para metatarsalgias por sobrecargas. Ahí tenemos un ejemplo de cresta subfalángica. Noten las aletas laterales, ¿sí? Ahí las tenemos. La fronda no observamos más que la parte inferior, no hay fronda superior para no agregar aquí presión, pero nótese la cresta subfalángica y hace su trabajo. ¿Eh? Las anillas o frondas dorsales están indicadas en el uso de alteraciones irreductibles. Ahí básicamente hay que sujetar los dedos y obligarlos. Aparecen hiperkeratosis y celomas en el dorso de los dedos, ¿sí? En el dorso. Además de actuar de un espacio subfalángico, van a proteger por encima. Es decir, la anilla es una fronda completa. La ortesis ocupa dorso, planta de los dedos, espacios, incluso en muchas situaciones, los espacios interdigitales. Puede sí o puede no, pero puede llegar a ocurrir. También se utiliza como tratamiento ortopodológico postquirúrgico en pacientes intervenidos por el hallux valgus para darle alivio, apoyo a la cicatrización, al proceso desinflamatorio, la posición correcta. Entonces ahí tenemos beneficios postquirúrgicos. Las anillas están contraindicadas en pacientes susceptibles de presentar edemas, los que frecuentemente se les hincha el pie, etcétera, así puntualizamos. En estos casos se realizan dos frondas dorsales no unidas. Hacemos la preforma por arriba y luego la preforma por abajo y se aplican en independiente una vez que estas están listas, formando un bloque. Cuando llega a haber edema, ¿qué sucede? Se separan, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso tal. Ahí tenemos, y este es un solo bloque, ¿eh? La fronda completa, ahí tenemos ejemplo de anillo.
Luego, la omega. Estos tipos de ortesis están indicadas únicamente en casos de que la deformidad es reductible. Cuando la deformidad está estructurada, el paciente no la tolera. ¿Sí? Si hacemos una fronda y demás, y es que me molesta, bueno, podemos hacer una omega, indicadas en clinodactilia superior de los dedos. Ese es el mejor ejemplo del omega. El diseño que tiene como objetivo la alineación de los dedos cubre el dedo mal alineado y luego tiene que anclarse permanentemente al resto, provocando la fuerza suficiente para permitir que el resto de los dedos estén al nivel. Entonces la omega sujeta laterales, empuja el dedo en clinodactilia en forma de ancla, permitiendo que permanezca allí. Este tipo de ortesis facilita y mantiene la alineación del dedo central de las ortesis en plano sagital y protege el de las lesiones dorsales. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo. ¿Ah? Vean aquí, en anilla omega, ahí está. Ese es en omega, ¿eh? Es en ejemplo, puse anilla, pero no, es en omega. Entonces, recapitulando, vemos aquí en omega. Y como vemos, tenemos tres durezas, ¿verdad? La blanda, la semiblanda y la extra blanda, la podiablanda. Hay que hacer notar que la blanda, que es la más rígida, es la adecuada para hacer esto. Si ponemos la extra blanda, ¿qué va a ocurrir? La omega va a estirar y no va a surtir efecto. Entonces hay que entender que las diferentes durezas están aplicadas aquí para el factor de tracción mecánica. Entonces imagínate una omega de esta naturaleza, hay que hacerle con la más rígida, la que se determina como blanda, ¿sí? Si en la parte superior hay un proceso doloroso, por ejemplo, de un eloma, una exostosis, entonces podemos combinar ahí en la zona un centro y poner la extra blanda. Entonces aquí notamos combinaciones de las mismas, ¿sí? Entonces una semiblanda sería la anilla, ¿sí? Y la extra blanda serían los interdigitales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los mismos ejemplos, nótese, ¿verdad? Ahí está. Implicada para la aducción del alux. Ahí están de anilla superior, omega, omega, y aquí están las anillas. ¿Ah? La elaboración, las ortesis de silicona son productos sanitarios que requieren de prescripción del podólogo, del facultativo. Por lo tanto, la fabricación va a ir acorde al conocimiento de los materiales, tipos, el tipo de la silicona y demás. Vamos a elegir entonces el tipo de silicona con el que confeccionamos y vamos a decir que es la adecuada. ¿Qué debe de tener los factores de elasticidad, dureza? La elasticidad y la dureza deben de ser tales que deben de darnos gran fuerza de tracción, evitar las roturas y las deformidades. Y por el contrario, no ser demasiado rígida y no tener la viscosidad ni la elasticidad adecuada. Esto es lo que sucede con las siliconas dentales. Ese es el problema con las siliconas dentales, que no tienen esta situación que buscamos en la ortésica podológica. La velocidad de catalización para que vulcanice, es decir, para que polimerice el tipo de catalizador, el tamaño de la ortesis, etcétera. Posteriormente elegimos el diseño de la ortesis en función que abarcará las fuerzas. Entonces, de ahí que tenemos que decir, entonces el podólogo debe de entender plenamente lo que está corrigiendo, la anomalía presente, la fisiopatología, cómo va a corregir el dedo a la posición, si es reductible, no reductible. Ok, y entonces ahí depende de la silicona, de la dureza que va a utilizar. Sí, ahí es lo que estamos diciendo. Entonces no puede utilizar una muy extra blanda en una omega.
pero hay situaciones donde tendrían que requerirse, entonces ahí viene el análisis de la funcional, el conocimiento de las cualidades de cada una de estas siliconas y el caso del que se trata. Las siliconas proporcionadas por Laboratorio Herbitas, que es las que les digo. Yo les puedo decir, busquen en el mercado a ver qué van a encontrar, pero yo siempre que busco, encuentro Herbitas. Yo por eso me atreví a decir que tenía el monopolio, porque no conozco otra. Blanda, muy baja densidad, ideal para las ortesis paliativas, fácilmente maleable, no huele, incorpora aceites medicinales, tiene algunos aceites onagra y demás que ayudan en la situación de la piel y paliativo bacterial. Se puede mezclar con otras siliconas. Esta tiene la dureza, así se mide, la dureza Shore A de 6 a 8, para que te des cuenta más o menos, una Shore 80 es un neumático, la llanta, es una Shore 80 y de una llanta, un neumático, y la Shore 2 o 3 es la goma de mascar. Entonces imagínate, aquí en la blanda estamos hablando poquito por encima de lo que sería una goma de mascar, ¿verdad? 6 a 8. Luego tenemos la intermedia, que aquí Hervita le dice Podiabland, la blanda, es decir, así, la Podiabland elástica y de baja densidad, no se adhiere a la piel, fácil, rápida, catálisis, no vulcanización, es catálisis, buen contacto y apariencia, se puede utilizar en todo tipo de ortesis. Dureza Shore 12 a 15. Máster, densidad media dura, o sea, ya casi a lo duro. No se rompe tan fácilmente, no se adhiere a la piel, buen contacto, apariencia, se puede mezclar con otras. Dureza Shore 20 a 24, no produce rechazos y dual para ártesis correctivas. Ahí es lo que acabamos de decir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De las protectores para cabezas, protectores plantares, juanetes retrocalcáneos, supradigitales, dorsales, elomas interdigitales. La podia bland, como las anillas, por ejemplo, y parte de las protecciones de las cabezas, quinto y primer dedo. El máster para todas las situaciones de los omegas, correcciones de clinodactilias y procesos posquirúrgicos. Aquí las tenemos. Por otra parte, vamos a entender que en todos momentos las indicaciones de los fabricantes, entonces hay que conocer. Tiempo de mezcla. Por lo regular, Hervita nos dice, vas a tomar la pasta. Trae una cucharita medidora. La cucharita medidora me parece que es aproximadamente 3 gramos. Entonces hay que medir la cantidad que necesitamos para la ortesis. Entonces no es lo mismo una anilla completa que tan solo un separador interdigital. Entonces hacemos la medición y entonces el propio laboratorio nos dice tantas gotas o tal cantidad de catalizador por cada cucharilla. Así de sencillo se mide. Entonces hacemos el amasado. Aproximadamente 2 minutos de trabajo para que comience la silicona a tener una consistencia que todavía permite trabajar. Entonces el proceso es tomar la silicona, medir, hacer un ensayo de qué es lo que vas a hacer con la silicona, cómo la acomodas, a ver, te falló, retira, vuelves a acomodar, etcétera. Lo ideal aquí es que en el paciente, cuando vayas a trabajar, el pie seco puedes aplicar talco, fécula de maíz o si acaso jabón líquido ligero entre los dedos para que te ayude a que la silicona puede retirarse y manipularse, ¿sí? Si de plano como tal no se adhiere, pero eso es lo ideal. Y sobre todo para que hagas las pruebas. Una vez que ya entendiste el proceso, validaste la cantidad, aplicas el catalizador y vas a tener 30 segundos para amasar y tienes que hacer el proceso en menos de 2 minutos
o se va a secar. Hay que esperarse después de esto un tiempo aproximado de 5 minutos para que el material ya no se deforme, pero la dureza suficiente en el proceso de catálisis tiene que ser 24 horas después. De ahí que se recomienda que cuando hagas la forma, retires, se la des al pacientito en una bolsa, las indicaciones de los cuidados, etcétera, y le digas, dentro de 24 horas se la aplica, ¿verdad? Teniendo todo en cuenta todo lo anterior, preparar todo el material necesario, lugar accesible, todo ahí en orden, vean. Entonces se hace la antisepsia, la limpieza, puede ser con alcohol, limpiando bien. El catalizador, film de polietileno, es ese film de polietileno que observan allí, que se utiliza para cubrir alimentos, carnes frías y demás. Tiene nombres diferentes en cada país. Acá en el norte le decimos el emplayer, pero es film de polietileno. Descansar al paciente, limpiar toda la zona con algodón, gas, alcohol, hacer una limpieza. Puedes aplicar un poco de maicena, como les dije, para que te ayude al proceso de manejado. Coger cantidad necesaria de silicona de acuerdo al diseño anteriormente elegido. Comprobar la cantidad directamente sobre la piel sin añadirle previamente el catalizador. Exacto. Esto es para economizar la silicona porque no es barata, no es barata. Sí, esta silicona, el precio creo que está en alrededor de $100 por ese frasquito que vemos ahí, me parece que es de 2 onzas, ¿verdad? Aquí en pesos mexicanos nos cuesta 1,200 pesos mexicanos por, creo que son 3 onzas. Son como 200 gramos por 1,500 pesos mexicanos, ¿no? Más el catalizador. Entonces, moldear sobre la superficie. Cuando adquiera una consistencia adecuada, se procederá a colocar el plástico por encima de la piel y de todo el proceso de silicona, pero que no queden arrugas, bien estiradito, ¿verdad? ¿Sí? Y aplicar el calzado finalmente. Ahí se está moldeando, vean. Se cubre, se calza para que se adapte al calzado y una vez realizada ya el proceso, hay que esperar en ese momento. Si hay que corregir algo, se corrige, ¿verdad? Puliendo, cortando, etcétera. Por lo regular no sucede así, pero si se tiene que hacer, se hace. Finalmente, comprobamos que el paciente sabe colocarse el dispositivo, la silicona, y se lo entregamos. Entonces hay bastantes ventajas, como acabamos de ver, por sus propiedades mecánicas, fácil de mecanizar, rápida, limpia, lista, tiene gran resistencia, cualidades de fluencia, elasticidad, hipoalergénica, protectora, antibacterial, etcétera. Los inconvenientes para algunos llegan a ser difícil de colocar, ¿no? Pero la utilización con media calcetín, algunos dicen es que lo siento incómodo. Mayor compresión del calzado, de ahí que se dice el calzado que más utiliza, porque luego estrena el otro y ahora resulta que ya no le queda, ¿verdad? No es que sea problema de la silicona, sino de los propios procesos de adaptación del calzado. Sí puede llegar a producir alergias, pero rara vez, ¿verdad? Bien. Entonces hay algunas recomendaciones, necesario informar al paciente sobre molestias, de si hay aparición de descamación, si de repente aparece la hiperhidrosis, si hay picor y otro, acuda, vamos a controlar la hiperhidrosis y luego volvemos al proceso. Decirle que no lo deje al alcance de los menores que estén jugando. El proceso de cuidado es muy simple, agua, jabón, la limpieza correcta y hasta ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Bien, métodos alternativos de forma con silicona semilíquida. Sí hay un método alternativo para hacer estas preformas. Sí, sí la hay. Sí la hay. Aunque no son las ideales por las cuestiones mecánicas, pero las hay. Aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos
la silicona promedio, ¿verdad? Entonces se hace el estudio biomecánico y aquí tenemos al podólogo. Fíjate lo que hace. Toma un tubo de tejido, ¿verdad? Ese es el tubo de poliuretano. Acá en México te venden las láminas de poliuretano grandes por metro, cortas cuadro, mides, haces el tubo, ¿ah? Y lo pegas. Una vez que tienes el tubo, ahí puedes agregar el silicón. Eso que vemos ahí es jabón líquido, 50% agua, 50% jabón. Y se va a utilizar para manipular el silicón al final, porque esta silicona es semilíquida. Y como es semilíquida, es bastante difícil de manejar. La que acabamos de ver acá son siliconas sólidas. Siliconas sólidas, y le llamamos sólidas de forma relativa. Pero ya con estas prácticamente son líquido, viscoso, pero finalmente líquido, por eso decimos semilíquida. Entonces es difícil de manejar. Entonces, fíjate, ya tienes ahí el estudio biomecánico, entiendes lo que vas a realizar, ok, ya entendí, vas a tomar la silicona líquida, lo aplicas directo sobre la plancha de vidrio, tienes tu espátula apropiada para eso, ahí están las espátulas, ¿sí? Ese tipo de espátula es la adecuada, vean cómo se manipula, ahí está. Aquí el podólogo tiene que, a buen ojo, ¿no? La silicona, ahí sí, ¿eh? Ahí hay que, a buen ojo, veas cómo hace ahí la manguita, la adapta, ¿verdad? Ahí está utilizando el tubo, se venden como estoquinet, que es un tubo de fibra de algodón trenzado. Vean cómo se hace el catalizador. Entonces el catalizador se está esparciendo completamente el catalizador. Una mezcla perfecta. Nótese cómo el catalizador tiene un indicador de color. Ese indicador de color nos dice, hey, aquí ya se mezcló perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Una vez que, antes de que se endurezca, vean cómo aplica, así como que si fuera un asunto pastelero, ¿verdad? Ahí, así, por eso decimos que es una adaptación y más o menos artesanal, ¿verdad? En comparación con la otra. Esa piel le agregó un poco de jabón líquido, ¿verdad? Para permitir el retirado. ¿Sí? Notemos que es bastante líquida, o sea, viscosa, muy diferente al manejar. Bien, ya puso la primera capa, adquirió la suficiente dureza para que no se deforme. Ok, ahora viene el entramado. Ese es un entramado de malla de algodón tejida. Sí, ya te venden la malla de algodón tejida, la stockinette, que es utilizada en curaciones y fijaciones de apósitos en enfermería. Viene la siguiente capa. Y esto se hace para reforzar esta silicona, porque curiosamente esta silicona RT, que tiene su clave, a diferencia del anterior, puede romperse cuando se estira, se puede fracturar. Entonces, para evitar esto, por el entramado del tubo, lo que hace cuando estiras y sacas es evitar que la silicona se rompa, pero hace que tenga resistencia, ¿verdad? Entonces hay una adaptación de un entramado. Por eso les dije, esto más bien que decir, sí es como un avance, ¿verdad? Una novedad, sí. ¿Por qué es una novedad? Porque las nuevas generaciones de podólogos no conocían esto,
pero esto hace muchísimo tiempo, antes de los 60, se usaba, pero utilizaban leches de látex, y es así, créeme que te hacían aparecer ronchas, pápulas y demás. Y el proceso era más largo y tedioso, mucho más largo y tedioso, un par de horas, y no te quedaba esta forma tan agradable. Aquí le está dando la forma con jabón antes de que se endurezca la última capa. Ahora la cubre con el film de polietileno, ¿eh? Bastante estirado, ahí está, y se espera a que termine de catalizar. Se aplica ahora el calcetín y pueden calzarse. Entonces, esta forma en particular que estamos viendo es para proteger sobre todo los laterales y cabeza en presencia de un hallux valgus doloroso, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos, ahí está, lo calzó, y una vez que pasa un tiempo aproximado de 15 minutos, lo descalza y ya tienen la forma, ¿verdad? Entonces hicimos el proceso de la preforma y ahora está la forma. Ahora se retira, nótese, ¿verdad? Vean lo que les dije. Y hay que hacer el proceso determinado. Entonces ahora ahí el podólogo lo lleva a su banco de trabajo, tiene que hacer allí cortes con la tijera, cortes con el bisturí, hacer algún remiendo, etcétera. Vean, así de simple. ¿Ah? Y ahí le va dando la formita más agradable, le hace la abertura en la punta del dedo y ahí quedó. Ahí quedó ya, ahora sí, la forma. Entonces pasó de la preforma a la forma. Notemos. Entonces es una adaptación como tal, ¿verdad? Y ahí continúa. ¿Vean? Nuevamente el proceso, catálisis, catalizador. Continúa la segunda parte, donde ahora va a ser la aducción del hallux. Y ahora está haciendo un separador, ¿verdad? Ahí está haciendo un separador, notemos. Vean, ¿verdad? Prácticamente, como les dije, más o menos artesanal. El podólogo está haciendo el espacio, nótese que hace el espacio. Hay unos separadores interdigitales tipo quirúrgico, ¿eh? Que tienen peinecillos y que literalmente es una pinza separadora. Se pueden utilizar para evitar esta maniobra, ¿no? Se hace el separador ahí interdigital, se aplica y ya se puede manipular. Ahí va la segunda parte de la confección, nuevamente repetimos el proceso y ahí quedó la siguiente fase de la preforma. Corrige y al momento, bueno, sigue corrigiendo y ahora sí ya tenemos la forma final, ¿verdad? Y aquí tenemos otra forma de separación interdigital. Vean, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Ahí está adhiriendo una de las formas con la otra. Y ahora ahí le va a dar el contorneo con el jabón para darle sus detalles. Porque créanme que esta silicona yo ya la he trabajado. Se adhiere con ganas a la piel y te tienes que esperar a que seque perfectamente para retirarla. De otra manera, no es posible. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo utilizó eso y ahí estaba finalmente. Son adaptaciones, pero ahora con la situación de la líquida, notemos. Aquí tenemos el ejemplo de la silicona de Herbitas y se hace una corrección en el cual se le va a poner la semilíquida y se va a complementar. Entonces note cómo sirvió como complemento del anterior de la... Ahí está. ¿Ya? Sirvió como complemento. ¿Eh? Ahí está. Y vean. Continúa el procedimiento en otro paciente y ahí está.
La utilización del tubo de poliuretano, la adaptación, mismo proceso. ¿Ya? Hacia el quinto, para la verificación del lateral, y ahora utiliza el tubo de poliuretano. El tubo de poliuretano, incluso hay en farmacias donde estos tubos ya los venden preformados. Yo les digo, compren láminas por metro, ¿verdad? Mismo proceso y termina. Bien. Avances en materiales. Si tuviéramos que hablar todavía de algún avance en material de las órtesis, de la ortésica, tenemos sin duda un nuevo ejemplo, nuevos materiales poliméricos. Cuando nosotros buscamos qué es el aerogel, el quebral, el grafeno, la celulosa nanométrica, el flagelo, etcétera, nos vamos a dar cuenta que son materiales tecnológicos muy especiales. Hay actualmente una nueva materia de gel, un gel llamado no newtoniano. ¿Por qué? Tiene la capacidad de que, a pesar de ser muy, muy fluido, en el momento que se le aplica una fuerza, se endurece. De tal manera que tiene gran absorción de energía, impactos, estrés mecánicos, etcétera. De tal manera que este invento, el D30, D30, fue creada en el Reino Unido y ahora ya el D30 es utilizado por las Fuerzas Armadas, tanto del ejército británico como el estadounidense, para cubrir placas de Kevlar, chalecos, cascos, rodilleras, coderas, incluso el propio calzado del soldado. De ahí que el fabricante Deo y el CEO general de la British Company, el D30 Company, nos dice que tiene las cualidades apropiadas de tal forma que ya están utilizando este material para la ortésica, es decir, recubrimiento interno de calzado. En ese sentido, se convierte en ortésica. Este gel desarrollado por esta empresa británica, cuando se maneja lentamente, la masa es suave y flexible, pero al momento de recibir el impacto es cuando adquiere toda su resistencia, tanto como ese silicón que ya conocemos. Ya se ha utilizado por Usain Bolt en las suelas de sus zapatos en los Juegos Olímpicos del Río 2016. En este sentido, es cuando dice el fabricante, sí, ya en Ortesica ya, porque ya hacemos plantillas de gel. La situación, entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos, vean, es así de fluente. Ahí está. Esa es la cualidad y ahí están las formas de 30. ¿Ah? Entonces, ellos hacen estas placas, vean la configuración que tiene de estas placas, y estas placas que estamos viendo aquí se aplican directamente en codos, rodillas, y hay formas para aplicarlas directamente para hacer las suelas en calzado, los recubrimientos internos de calzado. ¿Eh? Vean ahí lo que ocurre. Entonces es una super tecnología. ¿Verdad? Vean, aquí tienen los moldes y finalmente sale ya la forma del D30 prácticamente semisólido, pero con todas las cualidades de absorción y energía ante colisiones y fuerzas. Ya se está utilizando en los cascos en el deporte, vean, ahí está. Miren la afluencia que tiene, ¿sí? Y ya hay todos estos dispositivos. Entonces, como dijo
el CEO de la compañía, ya lo utilizamos como ortésica. ¿Ah? Aquí tenemos un ejemplo de un traje completo de protección de las Fuerzas Armadas para evitar el estrés en las articulaciones. Incluso ya hay carátulas para celular. Sí, en los deportes ya está dentro de los calzados de los deportistas. Ahí está calzado con el interior del D30. Entonces, sí, en la ortésica ya existe, ya está, ya son nuevos materiales, son nuevos avances. Ahora la pregunta es, ¿y llegará el momento en que el podólogo la pueda utilizar? ¿Quién sabe? Porque estamos hablando de un invento de una compañía multimillonaria, la cual en efecto hace negocio y está llevándolo en sus propias manos. No sé si en un futuro muy próximo el podólogo directamente adquiera este material y lo utilice. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta presentación. Nos pasamos un poquito de tiempo. Vamos a algunas dudas. Si tienen dudas, por favor, con orden en el chat. O también, de la misma forma, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Bien, tenemos aquí a Melba, Ruth, Fiorella, Jessica, Osme, Maritere, Juliet, Kitian, Janet, Melgar, Marita, María Angélica, María Rocío, Cecilia Reynoso, Karina Macías, María Rocío, Cecilia Reynoso, Karina Macías. Bien, ninguno tiene dudas. Dice Maritere, excelente capacitación, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo tratar? ¿A qué te refieres del cómo tratar? Ah, la blanda. Sí, lo mostré ahí en los pasos. Lo mostré. Se toma la pasta, la cucharilla, medidora, se pone el catalizador. Mira, pide el documento de la página 48, dice elaboración. Nos especifica qué es lo que se busca con la elaboración. Luego la página 49 nos dice tipos de silicona, 51 la presenta. Luego en la diapositiva 52 nos dice el tiempo del fraguado, nos especifica 30 segundos, nos dice que hay que tomar la suficiente cantidad, debes de tomar la cantidad apropiada, ensayar cada forma independiente, individual en cada paciente, tienes que aplicarla entre los dedos, manipularla, incluso hay una fotografía aquí, luego te dice pon catalizador, coge, aquí hay una fotografía donde se ve que está cogiendo la pasta, otra donde tiene la pasta en la mano y le está poniendo el catalizador, otra donde la está amasando, te dice el tiempo para amasar, te dice no más de 30 segundos, aplícala y tienes que configurarla en 2 minutos. Aquí hay otra fotografía donde está aplicando la masa y en la página, en la diapositiva 57, ya se hizo la forma, se está poniendo una bolsa de plástico, el polietileno. Siguiente imagen, retira la forma, te dice por qué, luego te dice que hay que poner el calzado y, en fin,
desde la diapositiva 50 hasta la 60. Dice todo el procedimiento. No sé si no lo viste. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Entonces, a lo mejor a alguien más por ahí se le pasó, ¿no? Bien. Entonces, sí, el documento está completísimo. Yo entiendo que de repente, a lo mejor para ustedes lo ideal es un taller teórico práctico, es decir, doy el bloque y luego ahí les pongo la camarita y el paciente a un lado y pues eso es lo ideal, ¿verdad? Aquí el formato de Galeno CIAF es un formato de webinar. Este es un formato webinar, no es un formato taller como tal, taller online, ¿ah? Entonces, ese es el procedimiento, ¿de acuerdo? María, buenas noches, excelente. También Dios te bendiga. ¿Cuánto tiempo es prudente que utilicen la ortesis inicialmente? Ok, buena pregunta. Qué bien, María. Te felicito por tu pregunta. Te estás adentrando en el tema y se ve que entiendes y te quieres vincular. Ok, María, mira, si uno de repente con los lentes te los pones y a los 30 minutos ya te duele y te los quitas y este procedimiento es igual. Ya dijimos, 24 horas es cuando está bien catalizado. Le das las indicaciones de cuidados a tu paciente, que también se los expliqué, y viene un recuadro con 10 pasos y recomendaciones para el cuidado de las ortesis. Ahí viene, ¿ah? Creo que es la diapositiva 64. Y le dices a tu pacientito, a ver, póngaselo. Ahí en cubículo te vas a asegurar que entendió cómo ponerla y quitarla. Ok. El día de mañana se la aplica. Se va a aplicársela y empiece a caminar. Se lo retira una hora después. Al día siguiente, vuélvalo a aplicar y ahora va a caminar 2 horas. Al día siguiente lo aplica 3 horas y así le va subiendo y cuando sienta que molesta, retírelo y se lo aplica al día siguiente. Esta es la forma en que va a irse adaptando. Hay que decir, María Rocío, que no todos los pacientes son iguales. Hay algunos que en efecto tienen cierto grado de neuropatía y hasta una mosca les puede molestar. Sí, otros no tanto, pero te recomiendo que la hagas de esa forma y que le expliques a tu paciente, tiene que ser en función de lo que usted soporte. Tengo pacientes que no, yo desde el primer día ahí la traigo, ¿verdad? Pero son en situaciones de silicona extra blanda. Sí tuve pacientitos con alguna de la dura, de la máster, donde yo les dije, no, nada más 3, 4 horas, ¿verdad? Ay, es que me fui de compras, pues sí, pero si lo hubiera hecho, sin problema. Maritere, exacto. Bien, María Rocío, muchas gracias. Ok, dice, un paciente diabético se podría colocar una ortesis luego de la recuperación de la misma para prevenir. Sí, sí, en efecto, Ligia, está indicado, pero hay que decir, tienes que analizar el caso detenidamente, ¿verdad? La profundidad, el tiempo, la evolución de la herida, cuándo cicatrizó, etcétera, la deformidad presente, qué sé yo, y por lo regular se recomienda la extra blanda en el diabético, la extra blanda. En el diabético ya no hay tanto problema porque hiperhidrosis, pues realmente no va a haber hiperhidrosis en un pie, en un diabético, porque al contrario, ¿verdad? Ya no sudan. Entonces, esa es una ventaja, pero en teoría la extra blanda es la ideal. En situaciones como tal, es como se prescribe, Ligia. También felicidades por tu pregunta, buena pregunta. María Rocío, excelente explicación, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, María. Si pienso en pacientes diabéticos con neuropatía diabética, tocaría estar vigilando zonas de presión. Sí, mira, María,
lo que hay que entender en el paciente con neuropatía periférica vinculada a la diabetes, ¿sí? La neuropatía, incluso hasta la neuropatía esencial de extremidades, la que quieras. Y sobre todo en el antecedente de ser diabético, María, la clave que hay que repetir aquí es descarga, descarga, descarga. Entonces ya el paciente diabético y más con neuropatía necesita descarga. Ahora, ¿y qué clase de descarga? Esta es una opción, esta es una opción. El último material que vimos, el D30, D30 Company, ese realmente es un material de última generación, pero no es tan fácil y asequible, ¿verdad? Entonces continuamos con estos tipos de siliconas y sí, hay que confeccionar descarga. Entonces, muchas de las veces en la aplicación de esta silicona para descarga, combinamos la primera capa, la que va a plantar, con una extra blanda y la inferior con una semi. Y por lo regular, María, no recomiendo que hagan las descargas, esas que trae ahí un circulito así, ¿verdad? Esas típicas descargas, porque luego viene el fenómeno de ventana. ¿Qué es el fenómeno de ventana? Quita la silicona, protruye y ya trae allí hasta una especie de edema ahí en la zona del agujerito. No, hay que hacer descargas similares a lo que sería una especie de herradura, ¿verdad? Lleva una pequeña fisura. Entonces la recomendación es, haz toda tu forma vinculada a la zona de hiperpresión, luego haces el corte haciendo una muesca, una figura, y ahí tiene la descarga, ¿verdad? Y esa muesca va a estar en la zona que en teoría, recibió el primer embate de la úlcera. Y aunque ya cicatrizó, hay que evitar riesgo. Y si está cicatrizando, igual se puede poner allí en esa zona. Entonces, nada más hay que evitar el fenómeno de ventana, María. ¿De acuerdo? Así se le llama a eso, el fenómeno de ventana. Bien, ¿alguien más? Fiorella, Ruth, Melba, Hugo. Ok, Dios se lo pague. Muy interesante, qué bueno que te gustó. Pues esa es la idea, ¿no? Que se lleven algo de conocimiento. Simplemente la recomendación es la siguiente, muchachos. Aquí adquieran, imbúyanse de este conocimiento, tomen estos diplomados, adquieran los documentos y el día de mañana en cualquier otro taller, pues ustedes ya llevan toda la base, ¿verdad? Ya llevan toda la base y es mucho más simple para ustedes. Porque hay muchos que son kinestésicos, entonces necesitan mano. No, yo quiero sentirlas y yo quiero, pues se entiende, porque finalmente como podólogo es lo que tenemos que hacer. Imagínate un cirujano que no practique con mano. O sea, ahí está, Fiorella. Prácticamente les puedo decir, el podólogo, así en conjunto, si no tiene todo, el podólogo debe tener buena coordinación, memoria visual, memoria muscular, entonces también oído, lectura y desde luego kinestésico, entonces no puedo imaginarme a un podólogo que no tenga en conjunto, ¿verdad? Entonces imagínate una podóloga en formación que está en la escuela de podología y te diga esa expresión que jamás debió de salir de su boca. Qué flojera leer. Entonces no puedes decir, entonces hay que ser compatible. Entonces Fiorella dice que ella es predominantemente kinestésica y déjenme decirle que los mejores podólogos son los predominantemente kinestésicos. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con un podólogo individuo como yo, que, hoy la teoría, y a la hora de acá, quién sabe, no les digo que no se me da, sí se me da, pero tengo colegas que a la hora
de mano son mejor, la kinestesia, entonces ahí está. Yo soy predominantemente de otra naturaleza y dice Fiorella, yo soy predominantemente kinestésica, ¿ya? Y ahí está, pero los mejores son los predominantemente kinestésicos porque todo es mano, tocar. Ruth, muchas gracias por compartir. A ti, Ruth. Así es, Fiorella. ¿Cómo creen que aprendí yo a estar aquí dando intervenciones como catedrático aquí? Para aprender a enseñar, enseñando aprenderás. Es lo que me dijo una vez un maestro a mí. Oye, cuando me pidieron ayuda, pero ¿cómo, maestro? Y me dijo, para aprender a enseñar, enseñando aprenderás. Y así fue, así fue. Me disculpa tanta pregunta. No, pues para eso estamos, ¿verdad? Hasta que nos cierren aquí la puerta, no sé. Pregunta. He visto pacientes con artritis reumatoidea con deformidad de los ortejos están sobrepuestos en dedo sobre otro. Va, exacto. Aquí está indicado. ¿Qué es lo que vas a hacer, María? Bien. Vas a bajar los deditos, los vas a acomodar. Y vas a ver la manera en que al momento de hacer el ensayo con la silicona, ese dedito llevarlo abajo. Llevarlo abajo. Porque en ese caso, en esa pacientita, para hacer la preforma antes de que catalice, tienes que acomodar y alinear los dedos. ¿Sí? Alinear los dedos. Yo por lo regular, ¿qué es lo que hago? Utilizo hilo dental, de ese hilito con el que te limpias entre los dientes, el hilo dental, le doy ahí por encima, paso, jalo el dedo y lo fijo con cintilla hacia abajo. Lo fijo con una cintilla. Y entonces al momento de hacer la preforma, sobre todo en los dedos artríticos deformantes, ya catalizo, hago la preforma y ya cuando cataliza, lo retiro y ya trae los hilillos y los recorto y entonces ya lo termino, le doy ahí hasta tijerita, ya le doy y ya queda hecha la forma. Entonces aquí, María, en estos pacientes tienes que hacerlo así, de otra manera se necesitan 3 manos para detener el dedito y eso es lo difícil. Es lo difícil para los de correctivos, ¿verdad? Los correctivos aquí, sobre todo en artríticos. Y vas a utilizar por lo regular la omega con la silicona más dura, la máster, ¿verdad? La máster. ¿Sí? Y tienes que evaluar si en esta, como tiene más dureza y la omega tiene que agarrar gancho para que mantenga los dedos abajo, tienes que usar la más dura, porque si no, se va a estar levantando ese dedo. ¿Sí? Entonces es la indicación, María. Me dices si entendiste bien lo que te mencioné, los pasos, sobre todo. Muchas gracias, dice Fiorella, a ti, Fiorella. Sí, es que yo por eso les digo, María, yo no sé, me parece que Galeno no tiene este formato, ¿no? Pero pues en teoría Galeno les da la capacitación teórica básica y luego les da la certificación en todo el conjunto y son bloques de conocimiento. Aún con todo son bloques de conocimiento, María, y entonces ya toca a ustedes buscar los talleres prácticos. Estos últimos años de la pandemia vino a echar a perder muchas cosas y 0 talleres y bueno, entonces hubo por ahí un retraso tremendo en las escuelas de podología en la facultad. Incluso hay podólogos que tienen 3 años y detenidos con el título y 3 años y la titulación no se ha dado, ya están 3 años, entonces es parte de, entonces sí, buscar talleres. Muchas gracias por los excelentes conocimientos. Perfecto, María. Gracias a ustedes. Bien, chicos, pues un placer. Estuvo bien nutrida la clase, excelentes preguntas, felicitaciones.
que se imbuyen, que se meten, que en efecto sé yo que lo que estoy diciendo no es al aire, ¿verdad? Tal vez los que no tienen dudas por ahí, otro maestro una vez me dijo, es que tienes que puntualizar ciertas situaciones, a ver si entendieron, porque el alumno nunca sabe lo que no sabe. Entonces, lo que no sabe que lo duda, entonces ahí está. Entonces, la recomendación es esa, chicos, hay que poner mucha atención en cada diapositiva y en algún aspecto puedes hacer el análisis, a ver, eso le voy a preguntar y esto, y esto, y esto, que para que me lo ahonde, ¿verdad? Entonces ahí queda claro y la recomendación. Entonces me despido, gracias a todos, bendiciones, hasta la próxima semana. Gracias también a Galenos, a la representante Galenos y por su atención y el espacio. Bendiciones a todos. Billón de bendiciones, María. Ligia, hasta la próxima. Mil gracias también, Osme. Muchas gracias, Elia. También a ti, Marita, bendiciones. Bendiciones todos, Jessica, Hugo, Melba, Ruth. Excelente, qué bueno que te gustó, Marita, Janet, excelente, hasta luego. Janet, qué bueno que te gustó, Ruth, interesante todo lo que usted, incluso si no les gustó, díganmelo con respeto, ¿verdad? Profe, es que alguien me dijo ahí, es que, hay que ver más, y yo por eso les digo, es que no es taller, es el formato webinar. Yo que más quisiera abrir cámara acá por este lado y agarrar la silicona y hacerlo, ¿verdad? Pero necesitaríamos casi 3 horas, chicos. Entonces, el formato de Galenos es diferente y no por eso está mal, claro que no. Yo les digo, son bloques de conocimiento y créanme que estos bloques de conocimiento, se los digo, no los van a hallar en cualquier lugar, créanme. Yo les invito a que vean y díganme los bloques de conocimiento tan fácil y asequible, no lo creo, no lo creo. Gracias a ti, Hugo, Ruth, también interesante todo lo que expone, gracias a ti, Ruth. Me enseñaron con la silicona blanda. Lo que pasa es que, como te dije, Ruth, son bastante caras. La blanda es la más versátil, cómoda y demás. Y de repente a lo mejor no te sirve para la omega, pero para términos de enseñanza, pues ahí queda. Ahí queda. Entonces, a lo mejor fue por eso, pero en teoría hay que manejar las 3 durezas, las 3 shore, ¿verdad? Las 3 durezas. Excelentes sus presentaciones, Melba. Exacto, Melba, exacto, pero repito, el formato Galeno CIAF es pero no por eso quiere decir que no, es una opción importante de conocimiento, ¿verdad? Claro está que es como vamos a un restaurante, ¿verdad? Y pides una hamburguesa y te das cuenta que es vegetariano. Bueno, tenemos hamburguesa, pero de soya, ¿no? Entonces, ay, pues, quién sabe. Entonces, son opciones, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Melba. Acompañarse de práctica, ¿eh? Entonces, tomen el conocimiento, repásenlo y ya nada más les queda practicar, ¿verdad? Correcto, es posible una pasantía en tiempo, ¿cuál es el pregunta a tu representante CIAF, quien nos presentó aquí en este webinar, ella te da la información. Popoyán, Cauca, no conozco, pero hay una podóloga allá muy conocida, allá en Popoyán, Colombia, muy conocida, la conocemos hasta acá en México. Excelentes conocimientos, uno quiere seguir aprendiendo, claro, claro, hay que seguir aprendiendo, María, felicitaciones. Exacto, dice Osme, muy buena frase, Osme, a lo mejor te la robo, no hay nada tan práctico como una teoría, pues es que, ¿quién puede hacer unos hot cakes si no, mínimo no le explicaron cómo tiene que mezclar, ¿verdad? A la hora de hacer la mezcla aquí, ahí sí, pero ¿y si no saben cómo?
No es indicado para personas que tienen una tiña plantar. No, Ruth. No, porque es oclusiva. Y como es oclusiva, ¡ay! Benditos hongos, ¿dónde estaba silicona? Entonces, no, Ruth, hay que hacer el tratamiento y después de esto, la aplicación de la silicona, porque es un medio oclusivo. Y ningún medio oclusivo va para allá para la micosis. Ruth, pues sí. Sí, Ruth, jaja, dice Ruth, pues sí. ¿De acuerdo? Bien, muy agradecido entonces, me despido, nutrida clase. Creo que fue de las mejores clases que tuve en el último bloque, porque eso me gusta, ¿verdad? Que me doy cuenta que los alumnos dicen, oiga, maestro, por lo menos su trabajo sirve de algo, ¿verdad? Ok, adiós a todos en general y me retiro, salgo del aire, bendiciones, hasta la próxima. Podólogo Marco Antonio Hernández se despide desde México.